Muchas gracias a Nina y gracias a Benami también, porque gracias a ellos podemos estar aquí. Entonces, todo un lujo y un placer. Y aquí ya... Bueno, sí. Otra vez gracias a todos ahora por venir. No habíamos esperado a tanta gente, no sabíamos que tanta gente estaba interesada en nuestra literatura y es nuestro placer de poder presentar un poquitín, porque claramente en una hora es imposible presentar toda la tradición literaria de una nación, pero bueno, intentaremos. Lo que vamos a intentar esta tarde será hablar de ciertas tendencias, características que consideramos más interesantes o más importantes hoy en día, pero para ello voy a empezar yo con un muy breve contexto histórico, para más o menos orientarnos de qué hablamos, dónde estamos. Después pasaré la palabra a Dovile, que va a hablar más de poesía contemporánea, de no ficción, de literatura de no ficción y también de literatura infantil. Y yo, bueno, intentaré fijarme más en la narrativa actual. ¿Qué pasa entonces con el contexto histórico y por qué consideramos importante hablar de aquello? En primer lugar, creo que todos ya aquí saben, pero hay que mencionar y repetir que la literatura lituana es sin duda considerada una de las literaturas pequeñas, las tradiciones literarias muy pequeñas, en comparación, de hecho, por ejemplo, con la española, teniendo en cuenta que actualmente tenemos 3 millones de lituanohablantes, bueno, no tantos lectores que en otras lenguas. Y claro, la tradición también es muy tardía. Nuestra literatura, cuando empieza, los primeros escritos del lituano aparecen en el siglo XVI, pero no eran escritos de ficción, no eran textos literarios. El primer texto literario escrito en lituano aparece tan solo en el siglo XVIII. Y aquí voy a mostrar ciertas portadas, no os preocupéis si no se ve porque solo son portadas. Y este texto que se publicó en el siglo XVIII fue un poema narrativo de Cristianos Donelaitis, Las estaciones del año, de hecho traducido al español por nuestra compañera, excelente traductora, una de las pocas o la única traductora del lituano al castellano actualmente, Carmen Caro Dugo. Y de todas formas aparece el primer texto en lituano en el siglo XVIII, la segunda mitad, pero esto diría yo que no empieza todavía nuestra tradición literaria. Todavía no podemos hablar del campo literario lituano porque es un texto único y tenemos que esperar para la segunda mitad del siglo XIX, con el romanticismo y todo el surgimiento del nacionalismo moderno, cuando de verdad ya empezamos bueno, ya podemos hablar de un campo literario escrito en lituano, de literatura lituana. Entonces, imaginaos, tan solo contamos menos de 200 años de nuestra literatura y, bueno, podemos empezar, como digo, en la segunda mitad del siglo XIX. Aquí estoy mostrando otra portada de otro autor de siglos anteriores, Antanas Baranauskas, La floresta de Anykščiai, también traducida al español, también por Carmen Carro. Uno de los escritores románticos que hasta ahora consideramos nuestros santos culturales, porque fueron aquellos que empezaron la escritura en lituano sobre Lituania, sobre nuestra naturaleza, sobre la belleza de la lengua, etcétera, etcétera, y es cuando, diría yo, se consolida el campo literario lituano. Pero, hay un pero, y tenemos un dato histórico muy curioso, diría muy poco común, muy excepcional. En aquel entonces, no voy a hablar mucho de la historia de Lituania porque es muy complicada, pero quizás a alguien le suena el nombre Gran Ducado de Lituania, que fue un país desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII, y en los últimos años del siglo XVIII Lituania empieza a formar parte del Imperio Ruso zarista. ¿Y por qué lo menciono? Porque al mismo tiempo, cuando ya podemos hablar de nuestra literatura de verdad, al mismo tiempo Lituania sufre por lo que llamamos la prohibición de prensa, porque formando parte del Imperio zarista, en 1864 hay una sublevación de campesinos y es cuando, bueno, pierden, claro, los campesinos pierden, la sublevación termina, pero el zar decide prohibir la prensa lituana. Por prensa quiere decir cualquier texto escrito en lituano. Esta prohibición dura 40 años, de 1864 a 1904. ¿Eso qué quiere decir? Que empieza a haber literatura lituana, pero está prohibida. Entonces nuestra literatura nace como un fenómeno clandestino, lo que de verdad no se podía publicar públicamente, hablar, escribir públicamente en esta lengua. Entonces tenemos algo que llamamos contrabando de libros a lo largo de estos 40 años.
los libros en lituano sí que se publicaron, pero fuera del territorio del Imperio Ruso, y se solía entrar como contrabando por las fronteras. Volveré a este asunto porque creo que hasta ahora sigue afectando un poco nuestro campo literario en términos de géneros populares. Porque imaginaos, si algo es contrabando, no puedes escribir novelas largas y pesadas, ¿no? Porque es muy pesado llevarlo de un lado a otro, de un país a otro. Bueno, y esta es más o menos nuestra historia anterior. ¿Y qué ocurre con nuestra historia literaria del siglo XX y XXI? Después de la Primera Guerra Mundial, Lituania por primera vez logra su independencia, pero bueno, entonces podemos ya hablar de algo como literatura sin censura, bueno, con un poco de censura, pero menos censura y presión en el periodo de entreguerras. Pero después en los años 40 llegan otra vez, Lituania otra vez vuelve a ser ocupada, esta vez por la Unión Soviética, y hasta 1990 otra vez un periodo de opresión y censura. De este periodo de la segunda mitad del siglo XX, normalmente, actualmente lo que estudiamos más y lo que leemos más son textos escritos por los autores exiliados. Porque bajo el régimen soviético lo que se escribía, bueno, también había textos resistentes, sobre todo poesía, al cual volveré en un segundo, pero podéis imaginar que ahora valoramos, si se puede decir más, los textos escritos fuera de Lituania por los autores exiliados que seguían con la posibilidad de escribir libremente, ¿no? Y seguir las tendencias de la literatura. A partir de 1990, Lituania logró por segunda vez su independencia y es cuando podemos ya empezar a hablar de un campo literario verdaderamente libre. Ojalá esto sea para siempre, eternamente. ¿Y por qué menciono todos estos datos históricos literarios? Pues porque ya he dicho que creo que estas circunstancias políticas y culturales afectan a cómo se desarrolló nuestra literatura hasta ahora. Por un lado, y esto solo lo menciono, después se debe hablar un poco más, por un lado hay una cosa curiosa que también está vista en otras literaturas pequeñas del este de Europa, no solo en Lituania, una inclinación hacia la poesía. Que la poesía es un género que tiene su poder, si se puede decir así, es muy exitoso, fue muy exitoso y sigue siendo muy exitoso frente a otros géneros. Ahora bien, pensando sobre el por qué, una de las explicaciones es los románticos, que los románticos empezaron nuestra literatura, todos, bueno, la mayor parte de ellos eran poetas, son considerados como founding fathers de la literatura lituana, y hay una inclinación a seguir esta tendencia, y no solo, bueno, también no solo porque los románticos lo empezaron, sino porque también mostraron de cómo se puede resistir en la poesía de una manera indirecta, cifrada, etc. Y esta es quizás la razón más importante, que tanto durante esta época de opresión y censura, igual que en la época soviética, la poesía se usaba como arma crítica, social, política, que los censores no siempre entendían los mensajes inscritos, y bueno, y se escribió mucho, se cantó la poesía, y creo que este impacto de los tiempos pasados sigue hasta ahora. Por ejemplo, debería hablar de esto, tenemos muchísimos festivales dedicados a la poesía en Lituania, y bueno, los libros de poetas se venden muy bien hasta ahora. Otra tendencia, esta la voy a mostrar con algunas portadas, es una inclinación a otro género que podría parecer menos rentable y menos exitoso a primera vista, que son relatos cortos, novelas cortas, microrelatos. En Lituania, otra vez, cuando empezó la literatura lituana en la segunda mitad del siglo XIX, no se podía publicar públicamente, y muchos de los textos literarios se publicaron en periódicos, diarios, porque eran más ligeros, no tan pesados como contrabando para traer al país. Entonces, la prosa lituana empieza con relatos cortos, ¿vale? Y esto sigue como una tradición muy fuerte, otra vez durante los años de la Unión Soviética, porque los relatos cortos, al menos en nuestra literatura, en los relatos cortos los escritores y escritoras pueden hacer que hablar de una manera más poética, metafórica,
indirecta, más sutil, no tiene que tener tantas intrigas elaboradas, tantos argumentos, tramas, explicaciones, puedes no incluir tanta explicación social o política. Bueno, entonces yo creo que es por esta razón que se hizo muy fuerte este género en nuestra literatura hasta ahora. Hasta ahora los libros de relatos cortos se publican bien, se venden bien, ganan premios de los autores contemporáneos. Y aquí estoy mostrando, no sé si se ve, pero lo estoy comentando, dos libros de relatos lituanos traducidos al español, ambos por la misma traductora Carmen Carró. Os había dicho que era una de las pocas. Y creo que no es una sorpresa de tener entre 10 o 12 libros de la literatura lituana traducidos al español, 2 de ellos son de relatos, o de relatos, novelas cortas. Después volveré al final a decir una cosita más sobre cómo son estos relatos cortos, bueno, en general, cómo son. Y la última tendencia sobre la cual hablaré un poquito más, también creo que relacionada con el desarrollo de nuestra literatura, es que la literatura lituana, como la literatura de otras pequeñas naciones, al menos de las que conozco, nuestros vecinos, países vecinos, es profundamente contextualizada. Contextualizada con la historia, en principio con el desarrollo político-social. Y ya está clarísimo que el contexto del siglo XX a países pequeños del norte de Europa no fue el más acogedor, y es uno de los temas, bueno, estoy diciendo siglo XX en general, pero sobre todo la Segunda Guerra Mundial, sus consecuencias, el exilio, la ocupación, la emigración, pues es uno de los temas predominantes hasta ahora. Diría algo parecido está ocurriendo en la literatura española con la Guerra Civil, pero es una de las tendencias también fuertes, pues con la Segunda Guerra Mundial en la literatura lituana hasta ahora. Incluso creo que esto también tiene que ver con la idea de literatura como arma crítica y arma reflexiva, no arma, sino medio para reflexionar. Reflexionar cuando la literatura no produce significados solo estéticos, sino también, bueno, sociales, políticos, lo que queráis. Y esta predilección a reflexiones históricas empezó claramente después de la Segunda Guerra Mundial y sigue, ya me estoy repitiendo, sigue hasta ahora. Y algunas de las obras más representativas, bueno, del siglo XX, todavía no la literatura contemporánea, de nuestra historia, de hecho, abordan reflexiones sobre la trágica historia del siglo, y voy a mostrar varias portadas de 2 libros, en este caso, traducidos ambos al español. Uno es de Belisruoga, El bosque de dioses, otro de Dalia Grinkevičiūtė, Los lituanos junto al mar Laptev. Ambos son relatos autobiográficos o semi-autobiográficos sobre 2 eventos trágicos pero muy distintos de la Segunda Guerra Mundial. Belisruoga, con su libro El bosque de dioses, escribe una novela autobiográfica de qué experiencias. Sruoga fue deportado en 1943 a Stutthof, a campo de concentración nazi, y sobrevivió, volvió a Lituania en 1945 y escribió en 2 meses una novela autobiográfica, pero es muy espectacular y muy específica. En traducción también se nota, porque es uno de los primeros testimonios en toda la literatura europea sobre los campos de concentración nazis, pero este libro está escrito en una manera extraordinariamente sarcástica e irónica. No puedes parar de reírte cuando lo lees, aunque está basado en experiencias brutales. Y muchos consideran este libro, bueno, un libro clásico, uno de los mejores libros en toda la literatura lituana. Y el segundo libro que estoy comentando es completamente opuesto, porque Grinkevičiūtė, bueno, tuvo otra experiencia. En 1941 con su familia fue deportada a Siberia, volvió a Lituania, sobrevivió y escribió este relato, bueno, esta novela autobiográfica, en este caso puramente autobiografía, memorias, que claramente en Lituania solo se pudo publicar en 1971, después de casi 50 años de esta experiencia. Y esta obra, bueno, de hecho la traducción se publicó en español en 2020, hace poco. Es una obra muy distinta, no te ríes cuando lo lees. Es muy naturalista la obra de Grinkevičiūtė. Son 2 obras de no ficción,
pero forman parte de una tendencia muy fuerte de esta reflexión histórica en nuestra literatura. Claro que hay otras reflexiones que consideramos, entre estas encontramos nuestras obras más importantes de todo el siglo XX, que son ya reflexiones en ficción sobre la historia trágica del siglo XX. Solo estoy mostrando ahora las portadas de 3 libros, que todos los 3 también están traducidos al español. Y los primeros testimonios en ficción sobre las tragedias de la Segunda Guerra Mundial aparecieron en el exilio. Una gran parte de intelectuales lituanos, después, durante la Segunda Guerra Mundial, se exiliaron, casi todos a Estados Unidos, bueno, la mayor parte de Estados Unidos. Y hay 2 ejemplos, hablaré más bien sobre uno, sobre el lienzo blanco de Antana Škėma, publicado en 1958. Esta traducción acaba de publicarse. La fecha de publicación de esta traducción al castellano es de 2025, o sea, hace unos meses se publicó la traducción, hecha por Carmen Caro, ya mencionada, y es una novela que la mayor parte de los críticos lituanos consideran entre Sruoga, El bosque de dioses, ya mencionado, y esta no eligen cuál es la mejor, pero también entre las mejores. ¿Qué tipo de novela es? Es una novela ficticia en este caso, pero también semi-autobiográfica basada en experiencias del autor como exiliado, un intelectual exiliado a Nueva York trabajando como ascensorista en un hotel. Y bueno, es una novela modernista, existencialista, llena de flujos de conciencia, muy refinado el estilo. Y bueno, muy gustado, por ejemplo, por alumnos en los colegios. Es uno de estos libros que se lee de nuestra literatura. Bueno, hay otros ejemplos, estoy mostrando aquí la portada de Izkokas Meras, Tablas por segundos, se traduce su novela al español. En 1963 fue escrito este libro sobre el gueto de Vilnius, sobre los jóvenes judíos que vivían en Vilnius. Bueno, y también hay otros claramente, como digo que esta tendencia sigue, la novela de Škėma, que acabo de comentar, fue escrito en la década de los 50 del siglo pasado. Seguimos con este mismo tema hasta ahora. Por ejemplo, la novela de Šlepikas, Bajo la sombra de los lobos, también traducida al castellano, publicada tan solo en 2011, fue un bestseller en Lituania. Narra la historia de los llamados niños lobo, que son niños que después de la Segunda Guerra Mundial vivían en los territorios de actual Rusia, de Kaliningrado, Königsberg, y sufrían hambre, no tenían que comer y entraron a Lituania para búsqueda de trabajo y comida. Y es una obra muy traducida también a otras lenguas por ser muy minimalista en estilo, muy corta también, y da a conocer, como muchas obras que estoy comentando de nuestra literatura, da a conocer a la vez el estilo, la literatura como tal, puede producir placer estético, pero da a conocer los tiempos complicados de nuestra historia, ¿no? Y no solo de Lituania. Yo creo que son bastante exitosos también en otros países estos libros, porque esta historia de Lituania forma parte de la historia europea y después mundial también. Y esta reflexión histórica sigue en nuestra literatura. Uno de los libros más populares de las últimas décadas del siglo XX en nuestra literatura es El póker de Vilnius, de Richard Desgavelles, que ya reflexiona sobre la década de los años soviéticos, y claramente solo fue publicada en 1989 por primera vez, porque crítica a la ocupación soviética no se podía publicar dentro de la Unión Soviética. ¿Y por qué elegí mostraros un segundo este libro? Porque todavía no está traducido al español, pero sé que hay ideas de hacerlo. Pero bueno, al inglés sí, al francés también. Y El póker de Vilnius es una muy buena manera de conocer no solo la literatura lituana, sino también a nuestra ciudad capital, que es Vilnius, porque está lleno de lugares de Vilnius y se ofrece a los turistas, si alguien quiere y tiene tiempo, ir a Vilnius, hay mapas, ¿no? Ir comparando las descripciones de aquel entonces, de qué cambios hemos ya tenido 40, 50 años después. Comparamos los mismos lugares, los mismos edificios y vemos bueno, la transformación de
los últimos años de la década soviética hasta ahora. Y bueno, es un libro también bastante fuerte, si se puede decir así, porque la historia es sobre un bohemio, un artista, un escritor bohemio que estaba vagabundeando ahí por las calles. Y bueno, y finalmente la última de esta tendencia, y ya casi estoy terminando para dejarle tiempo a Davile, es una tendencia, bueno, una de las últimas que comento, es que hasta ahora, incluso en los bestsellers actuales, la literatura más popular, seguimos con lo mismo, reflexionando sobre la historia, pero desde ángulos ya distintos. Y aquí estoy mostrando la portada de uno de los libros también más exitosos de las últimas décadas, se llama Las Crónicas del Sur, se puede decir así. Es un libro escrito en jerga, escrito en un dialecto del norte de Lituania, no en lengua estándar, sobre un chico de que fue adolescente en los años 90 y que se buscó la vida, ¿no? Que fue es un deportista, es un jugador de rugby, de hecho este protagonista claramente también es una obra autobiográfica porque el autor también fue jugador de rugby. Y muestra cómo en los años 90, ya después de lograr la independencia, qué cambios ha tenido que sufrir un país de un cambio tan radical y cómo lo siente un adolescente. Y este libro, yo creo que muchos dicen que fue un éxito completo, no solo por reflexionar sobre una vida sola, sino metafóricamente sobre toda la nación, como una joven nación se convierte de una nación, bueno, ocupada, un país ocupado a un país libre, que no es fácil este camino, tienes que bueno, encontrar tu nueva identidad, si se puede decir así. Y aquí en la segunda foto veis la portada de una adaptación, hace 2 meses creo, sí, salió una película basada en este libro y ya todavía sigue en cines, pero ya sabemos que es la película más taquillera en la historia del cine lituano, ¿vale? Entonces esto solamente muestra hasta qué punto fue exitosa la novela y también la película. Y la última cosa que quería mencionar, que es un poco más quizás controvertida, pero bueno, también relacionada con todo lo que acabo de decir, y esto hablaré por último sobre el realismo mágico lituano. Por eso digo controvertido por el término, porque lo usamos de otra manera. Pero ¿qué ocurre? Hay una tendencia muy fuerte en las últimas décadas, y especialmente en los últimos años, que ha surgido una especie de auge de obras de ficción, novelas, también relatos cortos, eso sí, relatos y novelas cortas, que combinan estas novelas, estos textos narrativos, la mitología, el folclore lituano, la historia lituana, bueno, toda esta historia que acabo de comentar, sobre todo del siglo XX, con reinos metafísicos y desconocidos y casi siempre mezclados con la realidad cotidiana. Por eso muchos críticos lituanos lo llaman realismo mágico, entendiendo que es otra cosa que en otras literaturas, pero yo estaba pensando y creo que no es una coincidencia que haya tenido tanta importancia esta manera de escribir. Voy a comentar con varias palabras algunas de estas novelas que estoy mostrando, pero no es una coincidencia porque combina varias tendencias típicas de nuestra literatura que acabo de mencionar. En principio, como el relato corto y la poesía tienen tanto poder, claramente tendemos mucho al lenguaje poético y metafórico, muchas veces con un cierto toque de misticismo, magia y también el folclore, que no he mencionado mucho, pero claro, los románticos también elevaron la importancia del folclore lituano, mitología lituana, que hasta ahora sigue importante. Entonces esta parte metafórica, poética, y también a la vez estas novelas reflexionan la situación histórica, pero indirectamente. Entonces combinan estas novelas esta tendencia y creo que por eso han sido tan exitosas. La primera cosa, estas ninguna todavía no están traducidas todavía al español, a ver si Carmen tiene tiempo y traduce alguna de estas. Pero bueno, la primera portada que estoy mostrando es de una autora, Danutė Kalinauskaitė, que no es una novela, es una colección de relatos cortos, es una de las primeras muestras de esta tendencia, salió en 2015. Casa de las Corrientes de Aire sería la traducción del título del libro, y es una de las primeras veces cuando encontramos este realismo mágico lituano, cuando en una, por ejemplo, librería, todos están escuchando sobre la literatura lituana y de repente algo un poco raro ocurre, algo misterioso, aparece alguna criatura rara, mágica, quizás folclórica, pero nadie
se preocupa, todos piensan que es normal, es regular, y después sigue la narración. Es muy típico combinar este misticismo, este misterio con lo cotidiano y no pensar que es algo inadecuado. Y estas dos últimas novelas que estoy mostrando, Recién nacidos de Jurga Musonita de 2023, muy reciente, o Milimi Kauli, Huesos queridos de Kotryna Zyle de 2024, otra vez muy reciente, son ejemplos de este realismo mágico lituano, como lo llamo. Quizás voy a decir varias palabras sobre esta última, Huesos queridos. Bueno, la novela cuenta la historia de una chica que tiene en su casa huesos de 3 seres queridos, por eso Huesos queridos. Y estuve pensando ayer que quizás tiene que ver, bueno, tiene una relación con Carcoma de Laila Martínez, porque ella también tiene huesos en la pared de su casa. Pero bueno, esta historia, entonces ya el misticismo, pero después se revela el porqué. Cuenta sobre la vida de una chica que nació en los años 80 y después, bueno, fue adolescente en los años 90-2000. Y ella vive en un edificio de bloque muy típico en Lituania, ¿no? Un edificio soviético, pero allí dentro, en este edificio, ocurren cosas raras, mágicas. Por ejemplo, hay vacas que viven en estos pisos, o cerdos, hay seres misteriosos, o esta chica, por ejemplo, la narradora, ella compra a su marido en un programa de lotería, etcétera, etcétera. Entonces, se combinan cosas raras con las muy típicas, ¿no? Y otra vez, esta novela indirectamente reflexiona sobre la vida lituana en los cambios históricos, porque habla más bien de los años 90-2000, reflexionando sobre unos nacióticos por cambios políticos y cambios, bueno, transformaciones, en este caso sobre la modernización de verdad. Habla el libro como uno que tiene un background campesino tiene que directamente ir a vivir a las ciudades, después volver, después una situación muy confusa. Entonces fue muy bien aceptado este libro, ganó varios premios y bueno, esperemos que esté traducido a otras lenguas. Finalmente, la última cosa que tengo que decir, aquí estuve hablando, y Dovile creo que también hablará como máximo, sobre la literatura lituana escrita en lituano. Pero hay una cosa que es necesario mencionar a gente que no está tan conocida con nuestra historia, nuestra cultura, relacionada también con el principio de mi discurso. Dije que el Gran Ducado de Lituania fue un país grande y siempre muy multicultural, donde convivían muchas naciones y muchas lenguas. Por eso, por ejemplo, los primeros escritos en lituano aparecen en el siglo XVI, no son ficción, no son textos de ficción. Vuelvo a repetir que el primer texto de ficción de la literatura lituana data del siglo XVIII, pero hay textos que estudian los niños en Lituania sobre Lituania, de literatura de Lituania, que no es lo mismo que literatura lituana, escritos en latín, libros de ficción escritos en latín, en ruso, en polaco, en yiddish y en muchas lenguas, bueno, no tantas más, estas 4 o 5 lenguas más habladas en el territorio. Y esto no terminó con el siglo XVIII cuando colapsa el Gran Ducado de Lituania, sigue. Y por ejemplo, en el siglo XIX, quizás algunos conocen al gran poeta polaco Adam Mickiewicz, que escribió toda su obra en polaco, pero su obra maestra, la más conocida, Pan Tadeusz, empieza con un verso, Lituania, patria querida. Entonces, y esto sigue hasta ahora. Hay que decir que cuando estudiamos la literatura lituana, claramente hablamos de literatura nacional, muchas veces escrita en lituano. Pero también incluimos en nuestra historia, y sobre todo en estos tiempos, antes no, ahora estamos reivindicando este patrimonio de los textos escritos por autores que vivían en Lituania o sobre Lituania, escritos en otras lenguas. Entre ellos un patrimonio enorme judío, bueno, grande, muy grande, de los autores judíos, casi todos escritos en yiddish, textos escritos en yiddish, pero también en polaco, en latín, en ruso. Y es interesante porque estos estudios solamente ahora están teniendo
Antes no se podía, durante la época soviética no se estudiaba, por ejemplo, obras en polaco, no se permitía tanto. Ahora se está estudiando mucho y es interesantísimo cuántas tendencias se repiten. Aunque estén escritos estos textos en otras lenguas, por ejemplo, hay un autor judío, Avrom Sutzkever, de los años 1930-40, que obtuvo su popularidad por relatos cortos, relatos metafóricos, relatos cortos, relatos poéticos, relatos mágicos, igual que los autores lituanos. Entonces ahora están surgiendo estos estudios comparativos y estamos muy contentos porque tenemos trabajo y tenemos cosas que comparar, ¿no? Y de ahí podemos también relacionar nuestra literatura con otras tradiciones más antiguas, más grandes, ver cómo ¿no? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo se entremezclan? Y bueno, ya está. Está clarísimo que es imposible hablar de una identidad literaria en 35 minutos. Por eso debería hablar unos minutos más para explicar más sobre esta identidad, pero espero que hayan sido algunas de estas tendencias que acabo de comentar. Bueno, espero que no hayan sido mentirosas. Debele me corregirá si he mentido, pues Debele ahora va a decir que todo esto fue una mentira total. Es que tiene una tremenda humildad. Lo que pasa es una de las expertas más informadas sobre la literatura lituana, por lo tanto mentir no. Y además se preparó muchísimo para hacer esta charla. Yo aquí realmente funciono como una nota a pie de página y así me lo tomo, porque solo quería añadir unas cuantas tendencias de lo más contemporáneo que me apetecía mencionar, de las que a lo mejor no siempre se habla cuando se introduce la literatura lituana, así como al nivel más general, ¿no? Porque últimamente lo que está ocurriendo en el siglo XXI en Lituania, tenemos una tendencia que sigue la tendencia global, digamos, la de no ficción, ¿no? Todos sabemos que cuando salió Homo sapiens de Harari, de repente explotó una burbuja y cada quien empieza a escribir cosas sobre cosas reales, digamos, y nosotros nos sumamos a esa moda, pero me parece que en Lituania eso es muy interesante porque sigue un poco esa idea, ese concepto que ha mencionado de querer conocerse a sí mismo, ¿no? De este autoconocimiento, autodescubrimiento, porque nuestro primer, digamos, bestseller de no ficción fue ese libro, en verde, todavía no se ha traducido, Carmen tiene mucho trabajo, entonces pendiente todavía, y bueno, se llama El último verano de Lituania, entonces es un libro de no ficción y especulación. Lo que hace el autor es tomar un verano de 1940 y pensar cómo vivía la gente que solo intuía lo que venía históricamente, ¿no? Lo intuía, pero seguía con sus vidas, ¿no? Entonces, hace trabajo de archivo, recoge datos, hace una investigación historiográfica, pero también especula, ¿no? Y rellena esos huecos, estas lagunas, intentando como reconstruir ese último verano, y es un libro que se lee de manera muy rara, porque por una parte es muy como casi trágico, pero también te descubre un mundo, una época, está lleno de detalles, de conocimiento, ¿no? Y pues parece que esta obra de Černiauskas, que es un histórico, ¿no? Abre como una puerta y empiezan a salir más obras de no ficción. Y una de ellas, por ejemplo, la tenéis aquí, es esta, se llama El pequeño O, y lo que hace es una investigación de el erotismo y la sexualidad en la Unión Soviética. Entonces, pensad, en una sociedad en la que se decía que el sexo no existía, en general, intentan los historiadores pues investigar si realmente había porque estamos ahí. Somos productos de lo que no había. Exacto, entonces, había, pero entonces, ¿cómo se hablaba de aquello, ¿no? Entonces, investigan eso. Y ya últimamente han salido muchos estudios que hablan sobre eso, sobre diferentes aspectos de cómo era eso, la vida de familia en la Unión Soviética, como intentando comprender, o sea, qué pasó ahí, ¿no? Cómo se vivía, porque al parecer ya tenemos esta distancia suficiente como para poder también investigarlo, pensarlo, ¿no? Despegándonos de cierto trauma, ¿no? Otra tendencia que vemos mucho en la no ficción es trabajo con género y cierta búsqueda de justicia.
Por ejemplo, ha salido este libro que se llama Las artistas lituanas, que intenta inscribir dentro del canon todas las autoras de artes plásticas y visuales que habían sido borradas, eliminadas del canon que supuestamente era solo masculino, y resulta que no, porque también me encanta la portada de ese libro, veis nombres y nombres y nombres y nombres y nombres, ¿no? Había mujeres artistas, lo que pasa es que nadie les dejaba salir a la superficie, ¿no? Y también, bueno, hay que decir que estos libros lo que tienen también es que se editan de una manera muy bonita, o sea, se hace mucho esfuerzo de edición y las editoriales invierten dinero realmente en hacerlos atractivos, o sea, no sale una monografía de por ahí tal, sino que tienen como un dinamismo visual, diría yo. Otra cosa que me parece muy interesante es que también estamos intentando redescubrir nuestra geografía, explorar nuestras ciudades, intentar comprender también el nivel urbano y no urbano, cómo somos o quiénes somos. Entonces, por ejemplo, tenemos este libro que se llama Palanga, que es una ciudad de la costa, un pueblo de costa lituana, y lo que se hace en este libro es pues recoger información sobre algunos lugares de esta ciudad pequeñita que todos conocemos ya mucho los lituanos, pero explicando quiénes fueron los arquitectos, por qué se hicieron así, no de otra manera, ¿no? Como intentando, pues, imaginaos, os hacen como una guía artística sobre un pueblo de costa al que vais a veranear cada verano y ni siquiera ya lo percibís como un escenario visual, ¿no? Pues así es lo que se hace. Y luego también se hacen cositas de no ficción muy particulares. Por ejemplo, aquí tenemos un libro que habla sobre ¿cómo decirlo? Ahora estoy pensando. Como una pequeña habitación en una hacienda donde se guardaban medicamentos, ¿no? Y cosas para tratar enfermedades, también ciertas hierbas, ¿no? Que se usaban en la época. Entonces están intentando redescubrir esta idea de haciendas, ¿no? De cómo se vivía, cómo era aquello, pero a través de aspectos muy peculiares, ¿no? Como la medicina, o también la cocina, o también cierta personalidad histórica, por ejemplo. Entonces también pues estamos explorando aquello, ¿no? Y hasta aquí quedaría con lo que os quería decir sobre la no ficción, ¿no? Me queda poesía contemporánea y me queda también literatura infantil, porque también me apetecía mencionar ciertas cositas. Y es verdad lo que dijo que Lituania me parece excepcional en ese aspecto. Para nosotros poesía es un género que se lee, es decir, no es algo que solo leen los especialistas, que se desconoce, que está ahí solo y existe solo para un público muy selecto, ¿no? Existe y existe a nivel muy superficial, ¿no? En un discurso de la sociedad que más o menos se entera cada quien de lo que está pasando. Y eso también en gran parte se debe a dos grandes festivales. Dijo que había más y es verdad, pero hay dos como estrella que conocemos. Uno en otoño y el otro en primavera, ¿no? Entonces son festivales internacionales de poesía en los que participan tanto los poetas lituanos como también invitamos poetas extranjeros de todo el mundo, empezando, yo qué sé, por la misma España. Tuvimos poetas españoles, tuvimos poetas estadounidenses, de varios países de Europa, entonces hay mucha colaboración artística que estamos haciendo y eso también ayuda. Además, en primavera el festival tiene lugar en Vilnius más bien, pero luego los poetas viajan a los pueblos más pequeños aún. Se hacen lecturas poéticas en aldeas pequeñitas donde viven, yo qué sé, 10 personas y 4 vacas. Vacas igual ya no, pero personas sí. 10 vacas y 4 personas. También. También. Entonces, y realmente me acuerdo de haber participado en algunas lecturas en las que llevamos a un poeta mexicano a un pueblo donde realmente hay poquitas personas, todo el pueblo vino y cada quien trajo su comida y no sé qué, y se armó como un evento, el evento del año, ¿no? Eso me parece muy bonito. La poesía lituana también lo que tiene es como contemporánea, diría yo, tiene un trabajo de introspección.
se dice que es como confesional, incluso en algunas ocasiones, porque los poetas trabajan mucho con sus mundos interiores. Y lo que me parece más curioso es que, siendo así, no se hace, digamos, evasiva, o no se trabaja con un lenguaje poético como muy raro o como muy misticista, ¿no? Sino que las tendencias poéticas que vemos son de hablar de una manera muy cotidiana, muy coloquial casi, ¿no? Hay mucho verso libre, y además lo que también percibimos mucho son estos, digamos, círculos de autores. Entonces tenemos, por ejemplo, los autores que se agrupan por cierto gusto de poesía y por cierta generación, y también como que hay tendencias al nivel pequeño, es decir, tenemos unos 5 poetas que escriben de una manera, luego otros 5 que escribirían en otra. Entonces hay, ya incluso en el siglo XXI podemos ver cómo se gestionan en generaciones, digamos, o en tándems. Aquí tenemos los dos que son mis favoritos, ¿no? Y veis cómo se observan y cómo se buscan el uno en el otro, ¿no? Y otra cosa que a mí personalmente me encanta de la poesía lituana contemporánea es cómo ha brotado la poesía escrita por mujeres. Porque también teníamos un canon relativamente masculino, hasta cierta parte por lo menos, ¿no? Y ahora cada vez más tenemos poetas mujeres, jóvenes o no tan jóvenes, que también trabajan temas muy particulares que antes no se habían trabajado. Por ejemplo, Greta Ambrazaite, en su poemario Adela, lo que hace es coger la historia de su familia y especular sobre ella, es decir, investigar de quiénes eran y cómo y por qué ella es como es, ¿no? Debido a cómo fue su linaje, digamos, ¿no? O una de mis poetas favoritas, Lina Buividavičiūtė, en sus poemarios, en varios de sus poemarios trabaja el tema de maternidad, pero el tema de maternidad descubriendo cosas muy incómodas sobre la maternidad, no sé, tristeza, manías, trabaja la salud mental también, trabaja incluso este lugar que resulta muy incómodo, este deseo de adañar, que a veces también, o sea, la maternidad violenta, ¿no? También aparece aquí. Entonces son muy dramáticos sus textos, pero también cuentan muchas verdades que antes no se habían contado, ¿no? Entonces me parece que es muy importante eso, que estas voces femeninas no salen porque sí, no salen, como otros dicen, por corrección política, no se integran más mujeres, no, realmente tienen cosas pues que contar, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo os estoy contando más cosas sobre los poetas y las poetas que todavía no se han traducido tanto, no tan ampliamente, para daros alguna referencia, aunque me parece un poco raro porque me estoy también dando referencia a mí misma. Pues existe ese libro que se publicó en México, que es un intento de una breve antología de la poesía lituana contemporánea traducida al español. La tradujimos con una compañera nativo hablante, entonces yo hacía esa primera traducción y ella pulía los textos para que saliesen pues, gramaticalmente correctos, ¿no? Y bien. Se llama Versos en Blanco. Por si acaso a alguien le interese buscarlo, ojearlo, me parece que todavía sigue asequible. Se publicó por una pequeñita editorial mexicana que se llama Círculo de Poesía. Entonces, hay un dicho en Lituania que cuando alguien está, no sé, hablando y el otro estornuda, es que pensó verdad sobre el que estaba hablando. Entonces, a ver si... Y bueno, también deciros que una cosa que no he mencionado, pero otra vez volviendo a Carmen Caro, hay una antología de poesía lituana del siglo XX en español, entonces también está asequible, ¿no? Veis que Carmen Caro realmente no descansa, la mujer está traduciendo. Y ya lo último, 3 cositas sobre la literatura infantil, ¿no? Y estos sí que son los ejemplos que encontré de literatura infantil traducida, ¿no? Al español. Una obra que a mí también personalmente me parece fenomenal es este, ¿no? Igual incluso fue muy premiado, súper premiado ese libro, y es muy excepcional, por lo menos hasta, o sea, desde mi punto de vista, porque es una novela gráfica, digamos, ¿no?
que habla sobre la experiencia pues, de exilio forzado en Siberia, pero escrito para que sea asequible para niños. O sea, imaginaos qué locura, un tema tan pesado, pero de alguna manera gestionado con cierto grado de asequibilidad, ¿no? Entonces, pues este libro me parece que vale la pena, porque es raro, o sea, es interesante, ¿no? Tal y como es. ¿Quieres añadir algo? No, que no has dicho cómo se titula. Ajá, Haiku Siberiano se titula, ¿no? Por si alguien quiere comprarlo. Sí, sí. Y por cierto, si luego no sé, queréis que volvamos a enseñar algún título, algún apellido, también podemos hacerlo. Otro libro que me parece muy curioso porque yo lo desconocía hasta ir a la Feria del Libro en Guadalajara. Y lo vi y pensé, mira, una autora de literatura infantil lituana, que está aquí, y ahora os digo cómo se llama, es ¿Qué es un río? Y ese texto no es nada político, o sea, no tiene nada que ver, es más bien una reflexión sobre qué es un río, o sea, sobre la naturaleza, ¿no? Intentando también acercar a los niños a lo que es el espacio natural. Además, los lituanos lo llevamos muy dentro, ¿no? En la sangre, lo que es la naturaleza, vivimos en ciudades muy verdes, lo que igual en el extranjero no siempre ocurre, me imagino, ¿no? Entonces, pues también es una parte de lo que somos la mayoría, ¿no? Y el último ejemplo que os menciono es simplemente también porque, como veis, es muy egocéntrica la exposición porque os menciono cosas que me encantan, que me gustan, ¿no? De Kęstutis Kasparavičius. Y hay varios libros suyos traducidos al español, y lo que me encanta de él es que él mismo dibuja y crea la historia. Y además sus libros, todo lo que dibuja lo dibuja a mano y solo después se digitaliza. Entonces todo esto, lo que veis, se hace con acuarela, él lo hace sentado en una mesa con una hoja de papel y ya está. Y son unos cuentos también con cierto realismo mágico, con ciertos detalles místicos, cierto toque cómico también. Entonces me parece que vale la pena, ¿no? Porque son muy diferentes a lo que solemos ver. Y era eso lo que quería añadir a lo que nos contó con toda su experiencia experta. Muchas gracias por escucharnos, y no sé si tendrías alguna pregunta. Muy miradas las preguntas. ¿Preguntas? Yo sí quiero hacer una pregunta. ¿A qué creéis que se debe el ligarse al surrealismo mágico? Por una parte, yo creo que un poco también de conocimiento de lo que era el realismo mágico, porque nos llega recepción realmente del realismo Una mágico. recepción de información, ¿no? Y a partir de ahí se genera como ese nuevo discurso. Claro, porque por ejemplo ciertos autores latinoamericanos tuvieron muchísimo éxito en Lituania. Y durante la época soviética también fueron traducidos algunos libros. Ahora no todos entienden cómo, porque algunos son muy críticos y quizás por los censores no deberían haber pasado, pero de alguna manera pasaron. Y eso, por ejemplo, la generación de mi madre dicen que eran sus libros favoritos, y hay incluso artículos que explican que influyó mucho en el concepto de cómo se escribe pues, el realismo mágico que conocemos de América Latina. Por otro lado, hay otra posible explicación, quizás Dovile también tendrá algo que añadir. Es que es muy excepcional este realismo mágico que tenemos, por eso lo llamo lituano, es que es otro tipo. Una vertiente. Sí, y también está a veces basado en, por ejemplo, el folclore, en los cuentos mágicos lituanos, en los cuentos, que también tienen su aspecto específico, cuentos de milagros, no tanto mágicos, sino milagrosos, maravillosos, milagrosos, no sé cómo explicarlo. Y por otro lado, pues creo que se juntaron estas tendencias, y creo que es muy útil o cómodo a través de esta perspectiva mágica, pues también crear un punto, un aspecto, un medio crítico pero indirecto, muy rebuscado. Entonces, juntando toda la necesidad de hablar indirectamente, criticar la sociedad actual, pero como si no fuera actual, mezclando esto, obtuvo su éxito y sigue teniéndolo.
¿no? Y lo que sí que la gente reconoce es esta mezcla de nuestra tradición anterior con ciertos influjos. Y lo que no he mencionado es verdad que la influencia directa también existe. En algunos de estos cuentos, que consideraría parte del realismo mágico lituano, hay intertextos directos, menciones de autores de América Latina y también ciertas imitaciones de su estilo. Entonces, ¿verdad? Sí. No, es que lo que estaba pensando es que en el fondo lo que es la base, la esencia es la misma, intentar explicar una realidad que es tan compleja que no se explica con realismo, hay que acudir a algún otro tipo de lenguaje literario para explicar, ¿no?, esta experiencia tan rara. Pues es lo que también hacía el realismo mágico canónico, creo. Yo también tengo una pregunta. Bueno, un comentario primero es que muchísimas gracias, me encanta la exposición. También tenéis un cine maravilloso y también teatro, porque no hace tanto tuvimos aquí a Mario Sebastiavich, así que también representó aquí, se hizo una lectura dramatizada de una de sus obras y muy bien. Las preguntas que tenía eran dos, una muy corta, si tenéis pensado traducir Cuento Maravilloso, porque eso sería estupendo, porque yo creo que una de las partes muy ricas, están recogidos estos cuentos en su momento, porque por ejemplo en España ha pasado que no son muy conocidos. Y se recogieron bastante tarde, entonces no son muy conocidos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en Rusia son tremendamente conocidos los cuentos. ¿Cómo es la situación en Lituania? Y si se piensa en algún momento de traducir. Sí, esa era la primera pregunta. Y la segunda, yo creo que ya se me ha ido. Me quedo con esta. Quizá volverá después. Bueno, en cuanto a los cuentos maravillosos, si entiendo bien lo que significan, lo que pasa, pues no. Sí, yo creo que tenemos un gran patrimonio, se puede decir así, recogidos la mayor parte de estos con los románticos en la segunda mitad del siglo XIX, con la idea de cultura nacional, pues de dónde encontrarla, pues en el folclore, una de las maneras de encontrarla. Entonces sí que tenemos muchas colecciones, bueno, variantes distintas de estos textos. Lo de traducir, hay que hablar con Carmen. No sé, de verdad. Pero bueno, también podría ser una colaboración, ¿no? Lo Sí, claro, eso es una broma. No, si no, Carmen no llega a la voz. Sí, una persona no puede hacerlo todo, aunque estaría bien. Pero bueno, sí, nunca había pensado en esto, pero quizás sí hay posibilidad, si hay lectores, pues hay que trabajar por los lectores, seguro. Hay que traducir entonces, ¿no? Sí, seguro. No sé qué te parece. No, es que creo que a veces ni siquiera los consideramos como material que podría interesar, porque nosotros lo tenemos como la base cultural que está ahí y está, y nunca se llega a pensar como si realmente de, bueno, eso podría interesar a alguien otro, ¿no? Entonces solemos traducir como algo un poco más actual o algo más contemporáneo, que forma parte del canon. Entonces es una muy buena mirada. Gracias. Ya me acuerdo de la segunda pregunta, era, por ejemplo, como Daniel mencionaba, a Roman Gary, la literatura escrita en otras lenguas, ¿no? Que él nació en Lituania, ¿no? Pero me imagino que habrá otros escritores o poetas, ¿no? Que pasaron la mayor parte de su vida en otras regiones y desempeñaron toda su obra, la hicieron en otro idioma, a lo mejor incluso. No los tratáis dentro de la literatura lituana porque, por ejemplo, son cuestiones que se plantean ahora mucho. Sí. Por ejemplo, los escritores ucranianos, los escritores georgianos, que escriben alemán, por ejemplo, ¿no? Sí. La mayoría de los que están aquí en la librería de Dani, pues en alemán, no escriben en georgiano. ¿Cómo se trata ese tipo de autores? Pues antes se solía se solía estudiar, por ejemplo, en colegios, o por ejemplo en las historias de la literatura lituana, como contexto aparecían, antes digo, estoy hablando del siglo XX, pero como literatura extranjera, con cierta relación con la nuestra, que está escrita en nuestra lengua. Actualmente, en el siglo XXI, justamente en este libro que mencioné, es que acabo de publicar un libro con una compañera mía sobre el canon literario lituano,
que hemos investigado allí es también cómo cambian los conceptos. Y uno de estos conceptos que cambia mucho, está cambiando ahora en el siglo XXI, es el concepto de qué es la literatura lituana y qué es lo que ya no entra. Y ahora actualmente los consideramos parte de nuestra literatura, pero hacemos esta distinción. La literatura lituana como epíteto, ¿no? Como adjetivo, y la literatura de Lituania, que justamente entran, no suena bien en español, pero en lituano, bueno, suena un poco mejor. Son todos aquellos autores y sus libros, autores que escribían en otras lenguas y siguen escribiendo algunas en otras lenguas, por ejemplo, Hijos de los Exiliados, pero que tienen algún tipo de conexión con Lituania, si bien son de origen lituano o vivían ahí una época, como por ejemplo el caso de Czesław Miłosz, que es un premio Nobel de literatura polaco, claro, pero pasó toda nació en el territorio actual lituano, pasó toda su juventud en Vilnius, estudió en nuestra universidad en la Universidad de Vilnius y después solamente salió a vivir a Polonia. No lo consideramos autor de la literatura lituana como tal, pero sí que lo estudiamos en las universidades, en los colegios, normalmente a través de traducciones, porque el polaco no se habla tanto en Lituania. Y el caso de Gary, por ejemplo, es quizás incluso más lejano, porque Gary pasó una parte de su vida en Lituania, en Vilnius también. Tenemos monumentos dedicados a su vida, pero sí que lo estudiamos, pero por ejemplo menos que Miłosz. Y esto no sé cómo ni explicarlo, quizás porque la tradición polaca tiene más historia. Y hay más, sí, pero están buscando hasta ahora su sitio, diría yo, en el canon literario y de cómo hablar de ellos. Pero sí que actualmente hablamos mucho más, creo yo. Sí, pero justo me parece muy positivo eso, que se está intentando tratarlo con mucho respeto, en lugar de decir, sí, todo es nuestro, más para nosotros, ¿no? Como que intentar hacerse estas preguntas, pero trabajarlo con mucho respeto, sin decir, esto es para ti, esto es para mí. Ajá, exacto, y lo dividimos y pertenece, ¿no? Como que intentamos hacer diálogos, más bien que decir quién y qué es de quién. Sí, y una última cosita sobre esto. Hasta ahora tenemos autores que han pasado toda su vida en Lituania. De una u otra manera forma parte de nuestra historia literaria, ¿no? Como Kanovich, por ejemplo. Sí, o por ejemplo autores que vivieron toda su vida en los Estados Unidos, incluso escribían en inglés y los estamos empezando a traducir también para integrarlos de una manera muy respetuosa dentro de nuestro canon y tenerlos, saber que existían. Estoy pensando en plural. Un poeta... O por ejemplo Šilika también, sí, Antanas Šilika. Que sí. Quisiera hacer un comentario muy personal, pero que tiene que ver con estas franjas o pequeñas líneas que hay entre lo que es de Lituania, de la literatura en general y de la clasificación en general. Acaba de llegar hace unos meses un compañero de piso, nuevo, a mi piso, y es de Argelia, ¿no? Entonces lo primero que hago es decirle si conoce a Camus, y me dice que no lo conoce, se lo enseño, le enseño fotos, y me dice, es un pies negros. Y le digo yo, ¿qué es eso? Un pies negros es una persona que vivió en el extranjero y que siguió con su identidad. ¿Sabes? Lo refiero por los matices que tienen las clasificaciones, tanto en la literatura como en la vida social, ¿no? Sí, sí. Y nada más quería hacer el comentario de cómo pueden ser, a fin de cuentas, el esquema de una clasificación es un tanto arbitrario, pero es necesario. Desde cierto punto de vista teórico, es necesario. Se crea un canon, pero no quiere decir que uno se tenga que atener al canon y que no lleva tampoco una nutrición de nuevas obras, ¿no? Ya sean escritos por lituanos o por gente que tiene esa conexión. Bueno, también yo muy personalmente creo que a mí me encanta trabajar no solo el canon, pero trabajar cánones. Entonces pensar no en un canon central, pero en diferentes tipos del canon y sus diálogos, digamos. A mí me parece muy productivo hoy en día, ¿no? Y el comentario sobre Camus me parece
No, que digo, el comentario que se hizo sobre Camus, ¿no? Me imagino. Sí, el comentario es como, ya ves, ¿no? Eso es que se lo coma él. Sí. Pero lo quería traer Sí, gracias. acá. Sí. Y yo tengo una pregunta, no sé si es muy tonta, pero como durante los periodos de ocupación y fuera de ellos, ¿cómo ha influido también la literatura rusa en Lituania? Como también en la educación, supongo que durante los periodos de ocupación obligarían a los niños a leer muchas cosas. Sí, eso sí que lo puedo comentar porque tiene que ver con esta investigación que acabo de mencionar. Bueno, la literatura rusa tenía una influencia en la lituana ya desde el siglo XIX, diría yo, con el realismo, por ejemplo, y no solo indirectamente, también directamente, porque había muchos lituanos que se iban a estudiar a las universidades del Imperio ruso y después del Imperio ruso, después del colapso del Imperio, a las universidades. Entonces la relación siempre fue intensa, pero también hay que decir que la cultura lituana en general siempre estaba como entre la influencia del oriente y la influencia del occidente, buscando su identidad. Hasta ahora, diría yo, claro que nos inclinamos muchísimo más al occidente, pero sigue habiendo conexiones, sobre todo del pasado. Y en cuanto a la época soviética, bueno, en los primeros años de la ocupación, los primeros 10 años, la literatura rusa fue estudiada como parte de la literatura lituana, porque los niños todavía no sabían hablar ruso y no podían estudiarlo como literatura separada. Entonces, en los primeros 10 o 12 años, ahora no me acuerdo diría hasta 55, 57, sí, todo junto se estudiaba, aunque claramente las tendencias eran muy distintas, pero de alguna manera buscaban de cómo juntarlo. Ahora bien, después en estos 10 años, todos eran obligados a estudiar la lengua rusa, todos lo aprendieron y hicieron 2 asignaturas separadas. Si se trata del colegio, la literatura rusa y la literatura lituana. Y de ahí, ya se podía estudiar por separado. Pero claramente toda la gente de estas generaciones sabía muchísimo de la cultura rusa, de la literatura rusa, y claramente que influía, sobre todo en los autores que habían nacido ya en los años de ocupación o habían estudiado en estos años de ocupación. Y relaciones muy concretas no las puedo decir porque no estudio mucho, no soy investigadora de la segunda mitad del siglo, más bien de la primera mitad del siglo XX, pero sí que hay. Hasta ahora la gente estudia mucho cómo se siente esta influencia, pero no solo de la literatura rusa, de las literaturas de las naciones de la Unión Soviética, porque se propagaba mucho la amistad de naciones, que muchas veces no era verdadera amistad, naciones dentro de la Unión Soviética, pero en algunos casos, como había muchísimos intercambios, muchísimos viajes de un país a otro, y viajes culturales, intercambios culturales, sí que había mucha relación indirecta, me refiero a intertextualidad literaria también, entre los lituanos, letones, estonios, de otras naciones y claramente los rusos también. No sé si he respondido a la pregunta porque desconozco un poco esta época, pero sí que había muchas. Y además era lo más asequible en el momento, ¿verdad? Porque el material occidental llegaba con mucha dificultad y había problemas. Entonces, claro, había ese contacto, ¿no? Sí, y de hecho muchas traducciones, ¿no? Se hacían a partir del... Casi todas, ¿no? Por ejemplo, traducir a Lorca a partir de traducciones de Lorca. Y hay casos muy interesantes cuando tú lees un poema de Lorca en español y la traducción en lituano de cierto periodo, ¿no? Y dices, esto no rima. Y eso rima. ¿Por qué? Porque en ruso rima. Y dices... Y añado un poquito sobre la traducción. No se traducía del ruso porque no había especialistas en otras lenguas. Muchas veces se traducía del ruso porque en ruso, no todas las obras, pero en muchas ya habían sido aprobadas por la censura. Entonces por el aparato. Entonces era más fácil. ¿Para qué censurar una vez más si ya está todo preparado? Pero claro, por ejemplo, con el español había muy pocos especialistas en aquella época y tenía una pregunta más.
Bueno, no, sí, eso como un poco que la primera ocupación zarista, a partir de la rebelión esta que habéis contado, como que sí había como una... que sí se prohibió el lituano, ¿no? Pero luego con la URSS no estaba prohibido el lituano para nada. Entonces, No estaba prohibido. era solo una censura política, pero... que la Sí, gente podía- y todos los países eran estos países Solo. bilingües. Lo Se estaba consideraban pensando. como bilingües, ¿no? Todos tenían permiso de hablar en sus Sin lenguas, nada. pero el ruso también. Entonces, el bilingüismo total, diría yo, en aquel entonces. Ahora ya. No sé cómo se llama. Por ejemplo, Devil y yo, nosotras no hablamos ruso, Sí, yo entiendo 3 cosas, pero, porque es otra época, ¿no? pero nuestros adolescentes hablan un inglés impresionante. Hablan mejor el inglés que el lituano. Y el rechazo como político hacia Rusia o la ocupación ha podido, o sea, que no sea, como que no ha generado como un rechazo a la literatura rusa. Sí que lo general. Bueno, no, ¿En qué época? También? estamos generalizando aquí, pero Después de los 90, porque antes no Después de veíamos los mucha- 90 no. después de los 90 no tanto, ahora mucho más. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias. ¿No?